Me hospitalizaron por agotamiento, y ni una sola persona de mi familia apareció. Ni una visita, ni siquiera una llamada telefónica. Solo un mensaje de texto de mi hermano: oye, ¿todavía puedes cubrir el pago de mi coche? Y eso fue todo. Ese fue el momento exacto en que dejé de fingir que tenía una familia. Hice algo, y unos días después, mi padre me llamó, aterrorizado. Lo que dijo a continuación, nunca lo olvidaré. Pero déjenme retroceder. Hola, soy Aaron. Tengo 29 años. Vivo en Oregón y soy logopeda en una escuela pública, lo que básicamente significa que paso todo el día rodeado de niños tosiendo, montones de papeleo y padres que o lo saben todo o no aparecen nunca. Y no, los niños no tosen por problemas del habla. Es otoño, hace frío, la mitad de la clase está enferma y comparto habitación con la enfermera de la escuela, así que siempre hay alguien sorbiendo mocos a 10 centímetros de mi cara. Después de la escuela, escribo planes de lecciones e intento no quedarme dormido de cara en un tazón de fideos de microondas. Así que, cuando digo que terminé en el hospital por agotamiento extremo, no lo digo como una metáfora. Literalmente me desplomé en el pasillo del trabajo mientras llevaba a un niño de 5 años a terapia de grupo. En un minuto estaba de pie, al siguiente estaba en el suelo, y desperté viendo a una enfermera negar con la cabeza y decir: cariño, si no te detienes, tu cuerpo te detendrá por ti. Agotamiento extremo, estrés agudo, deshidratación, falta de sueño. Llámenlo como quieran. No fue dramático. Solo era yo, vistiendo una bata de hospital de otra persona, oliendo a caldo, con las manos temblando, mirando mi teléfono con los ojos llorosos y dándome cuenta de que nadie me había contactado. Ni llamadas perdidas, ni mensajes de texto, ni de mi madre, ni de mi padre, y definitivamente no de mi hermano, Josh. Incluso les había enviado un mensaje desde urgencias. Lo mantuve ligero, dije: oigan, solo para que sepan, estoy en el hospital. Me desplomé en la escuela, ¿de acuerdo? Me están poniendo líquidos. Solo estoy cansado. ¿Los quiero? Eso es todo. Sin drama. Supuse que alguien llamaría o al menos escribiría: ánimo. El chat grupal permaneció en un silencio sepulcral, como una estación de autobuses abandonada por la noche. 3 horas después, mi teléfono vibró. De hecho, me sentí un poco esperanzado. Quizás mamá, quizás papá. No, solo Josh. Un único emoji de cara triste. Y luego: ¿todavía puedes pagar lo del coche? Ni un ¿estás bien? Ni un eso suena aterrador. Solo lo del coche. Como si mi desmayo en público fuera un desafortunado contratiempo en su ciclo de facturación mensual. Fue entonces cuando me di cuenta. Frío y rápido, como si alguien me hubiera abierto las costillas y hubiera dejado entrar el viento. Yo no era una hermana. Era un plan de pagos con pulso. La cuestión es que, uno sabe cuándo lo están utilizando. Pero hasta que no lo dices en voz alta o lo admites para ti mismo, puedes seguir fingiendo. Yo había estado fingiendo. Y ahora estaba tumbado bajo una bolsa de suero, completamente consciente de ello. Estaba harto de ser la confiable, la fuerte, la que lo mantiene todo unido. Estaba harto de ser la fuente. Más tarde, la enfermera regresó y preguntó: ¿cómo está tu dolor? Físicamente, quizás un 3 sobre 10. Emocionalmente, en un punto cercano a quemarlo todo. ¿Se fue? Miré al techo y comencé a hacer un recuento mental de todo lo que había cancelado el año pasado. El fin de semana en la playa con mis amigos, cancelado porque Josh necesitaba ayuda con el alquiler. Neumáticos nuevos para mi coche, pospuesto porque mamá lo llamó otra emergencia financiera familiar. ¿El segundo trabajo que acepté los fines de semana? Era para ayudar a cubrir la hipoteca. La hipoteca de ellos. Trabajo los fines de semana en una juguetería en el centro comercial en diciembre. Si nunca han estado detrás de una caja registradora mientras niños enloquecidos por el azúcar gritan y los padres discuten por un descuento de $3, déjenme decirles que no es relajante. Es un colapso emocional a cámara lenta. Ni una sola vez me detuve a preguntar: ¿por qué soy el único que tiene 2 trabajos? Josh tiene 20 años, está físicamente sano, emocionalmente estable, si no contamos su adicción a Fortnite, y tiene una aversión total al empleo.
Dejó la universidad en su segundo año, dijo que no era su camino. Mamá y papá simplemente asintieron como diciendo, claro, ve a encontrarte a ti mismo. Cuando yo tenía su edad, trabajaba a tiempo completo mientras terminaba mis estudios de posgrado. Pero bueno, él necesita tiempo para descubrir su propio camino. Mamá no ha trabajado en una década, dice que tiene una sensibilidad emocional a los entornos de trabajo tóxicos. Papá acepta algún trabajo ocasional como autónomo, pero sobre todo pasa el rato en el garaje arreglando problemas imaginarios y despotricando sobre la caída de la sociedad. No están discapacitados. No están jubilados. Simplemente me han delegado la vida a mí. Y yo se lo permití porque pensaba que eso es lo que hacen las buenas hijas. Cerré los ojos y me imaginé mi pequeño apartamento, un sofá diminuto, un frigorífico que zumba como el motor de un avión, un armario lleno de fideos instantáneos. Sabían que estaba en el hospital. Simplemente no les importaba. Pasé 3 días en el hospital, simplemente tumbado allí. Y por primera vez en años, comencé a sentirme como una persona de nuevo, mental y físicamente. Sin preparar lecciones, sin berrinches, sin niños de 5 años lamiendo la alfombra mientras intento explicar qué es una sílaba. Tampoco había presión constante de sus padres. Fue como si alguien hubiera cortado la electricidad, y finalmente dejé de tener espasmos. Al 4.º día, una enfermera entró con mis papeles del alta. Me dedicó esa sonrisa suave y cansada que ya había llegado a reconocer y dijo, intenta descansar. Nada de trabajo durante al menos una semana. Órdenes del médico. Asentí. No le dije que ya había recibido un correo electrónico de mi segundo trabajo preguntando por un turno perdido o que todavía me preocupaba si podría permitirme las recetas con las que me enviaban a casa. Durante esos 3 días, mi teléfono se iluminó con 11 mensajes de mi familia. Ni uno solo decía, ¿cómo estás?, o estamos preocupados. Solo recordatorios y necesidades. De papá, no te olvides de la hipoteca. Y unas horas más tarde, llegó la factura, vence el viernes. De mamá, hay un suéter bonito en oferta, puedes enviarme $50. Y al día siguiente, ¿recuerdas dónde compraste esa licuadora? La nuestra se rompió, ¿puedes enviar el enlace? De Josh, una solicitud de Venmo que decía, bendiciones, hermana, y un emoji riendo. Luego otro de mamá, ¿no contestas que estás bien? Solo envíalo si estás ocupada. Y algunas pegatinas más, memes de verdad. Sabían que estaba en el hospital, y lo único que se les ocurría enviarme eran mensajes sobre facturas, licuadoras y suéteres, además de un emoji de cara triste. No lloré. Me reía a carcajadas en el pasillo. Una de esas risas secas y quebradas que comienzan en lo profundo del pecho y suenan casi desquiciadas. La enfermera se giró para mirar. Le hice un gesto para que no se preocupara. No respondí con un mensaje, no llamé, no intenté explicar ni discutir. En lugar de eso, abrí la aplicación de notas en mi teléfono y escribí una frase, no me quieren. Dependen de mí. Luego me acurruqué en el rígido colchón del hospital y lloré. Quizás por agotamiento. Quizás por ese dolor agudo y punzante que solo sientes cuando te das cuenta de que algo que has estado esperando toda tu vida, como una familia que te quiera de verdad, simplemente no existe y nunca existió. Ese fue el momento. El final. Tomé una decisión. Llegué a casa agotado, con bolsas bajo los ojos, una bolsa de recetas en la mano y una larga lista del médico de cosas que absolutamente no debía hacer. El frigorífico zumbaba como una lavadora vieja. Normalmente, eso me vuelve loco. Pero esa noche, el ruido bajo y constante me pareció reconfortante, ya que era mío. Y a diferencia de todo lo demás, no quería nada de mí. Mi teléfono, por otro lado, no paraba de vibrar, mensajes, facturas, recordatorios. Lo de siempre. Me preparé un café, me senté junto a la ventana, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, simplemente me senté. No hice nada. Bueno, no del todo nada. Mi mente no paraba de dar vueltas. Empecé a pensar en algo que mi madre me dijo cuando tenía 10 años. Josh se había despertado en mitad de la noche llorando. Mamá entró en mi habitación y dijo, Aarón, cariño, se encantó y mécelo un rato. Mamá tiene migraña, pero tú eres la adulta. ¿Tú puedes con esto?
Recuerdo sentirme extrañamente halagado. Yo era la adulta. Podía manejarlo. Esa frase se me quedó grabada, se convirtió en la banda sonora de mi infancia. A los 11 años, era yo quien acostaba a Josh todas las noches. Mis padres se iban a pasar por la tienda o a cenar algo rápido, lo que a veces se convertía en la medianoche. Josh gritaba llamando a mamá. Yo lo abrazaba en pijama, llorando en silencio mientras intentaba calmarlo. Pero yo era la adulta, ¿verdad? Yo lo manejaría. A los 13 años, lo recogía de la guardería, lo llevaba a casa y le preparaba macarrones con queso porque mamá está demasiado agotada y papá tiene el cerebro frito del trabajo. Josh aún no tenía deberes, pero yo tenía que leerle. Es bueno para su desarrollo. Lo llamaban ayudar, pero ayudar es algo a lo que puedes decir que no, y yo nunca tuve esa opción. Si decía, tengo deberes, me respondían, tus deberes pueden esperar. Josh te necesita. Solo nos tiene a nosotros. Solo nos tenía a nosotros, pero de alguna manera yo siempre formaba parte de ese nosotros, nunca la niña que también necesitaba cuidados. Recuerdo tener 14 años e invitarme al cumpleaños de una amiga, bolos, pizza. Estaba tan emocionada. Mis padres incluso dijeron que sí. Luego, esa mañana, mamá dijo, mira a Josh. Tiene fiebre. No me dejarías sola con un niño enfermo, ¿verdad? Y así, sin más, me quedé en casa. Más tarde, vi las fotos del cumpleaños subidas a internet mientras Josh me gritaba porque la sopa estaba demasiado caliente. No era su culpa. Solo era un niño. Pero yo también lo era. Nadie parecía darse cuenta. Intentando despejar mi mente, empecé a limpiar mi casa, a ordenar, y encontré una vieja caja con cosas de la infancia, fotos, dibujos, algunas cositas que había guardado. Una foto me dejó helado. Yo, con 10 años, arrodillado en el suelo de la cocina con un trapo en la mano. Recuerdo ese día exacto. Mamá dijo que venían invitados. Josh estaba durmiendo la siesta, así que no podía pasar la aspiradora. Lo despertarás. Ella se fue a prepararse. Papá estaba en el garaje, y yo estaba fregando los suelos en calcetines, con las manos en carne viva. Tú eres la adulta, ¿entiendes? En un momento dado, incluso pregunté, ¿por qué Josh no ayuda a limpiar? Mamá parpadeó y dijo, es un niño, y es más pequeño, ¿no lo entiendes? Años más tarde, cuando Josh dejó la universidad, pagué el resto de las tasas de su residencia. Les dije que era la última vez. Un mes después, mamá me envió un mensaje, quiere hacer un curso de diseño. Solo cuesta $300, ¿podrías? Y sí, también pagué eso. Me decía a mí mismo que esto era temporal, que mis padres solo estaban cansados, que luchaban con la vida, que necesitaban apoyo, que si mantenía todo unido el tiempo suficiente, si seguía siendo servicial, desinteresado y amable, un día finalmente lo dirían, estamos orgullosos de ti. Nunca lo hicieron. Lo que recibí en su lugar fue, estás trabajando otra vez. Eres tan fuerte. Tú tienes estabilidad. Nosotros no. A ti las cosas te resultan fáciles. Josh lo tiene más difícil a veces. Intenté insinuar que estaba cansado, que se estaba volviendo demasiado. Pero cada vez, la conversación se convertía en el mismo predecible chantaje emocional. ¿Y qué? ¿Nos vas a abandonar ahora? Estás siendo dramático. Desagradecido. Eso es lo que eres. Te criamos, y ahora ni siquiera puedes ayudar. Así que me callaba, me lo tragaba y seguía trabajando. Hasta el hospital. Tumbado allí, conectado a un suero, me di cuenta de algo que no me había permitido admitir en años, no tenía por qué cargar con todo esto. Saqué un cuaderno y empecé a escribir solo para no olvidar cuánto les enviaba cada mes, qué facturas cubría, qué cosas compraba, cuántas veces me dije no a mí mismo, a mi vida, a mis necesidades, solo para mantenerlos cómodos. Cuando terminé esa lista, me di cuenta. Podría haber estado viviendo en un apartamento decente. Podría haberme tomado unas vacaciones de verdad. Podría, no sé, haber vivido como un ser humano de verdad. En lugar de eso, lo di todo, y lo único que recibí a cambio fue, ¿puedes enviar un poco más? Esta vez no. Estaba harto de fingir que no sabían lo que hacían.
Harto de dejar que me vaciaran como un cajero automático sin fondo. Y definitivamente harto de pagar el maldito coche de Josh. Mi teléfono no paraba de vibrar. Finalmente lo cogí. 23 mensajes sin leer. Respiré hondo y empecé a leer. No había respondido, así que el tono estaba cambiando rápidamente. Al principio, fingían estar preocupados. Mamá escribió: cariño, ¿cómo estás? Estoy preocupada. Por favor, escríbeme. Casi dulce, casi real. Unas horas más tarde, recibimos la factura de la luz. ¿Puedes enviar el pago para el viernes? Si no, nos cobrarán un recargo. Ahí estaba el amor maternal, terminado en 2 mensajes. Josh, como siempre, se puso en modo drama total. Aaron, hola, ¿estás vivo? Luego, claro. Si te murieras, ¿podrías seguir cubriendo el pago de mi coche? Ah, y luego, no, en serio, lo necesito para pasado mañana. Aproximadamente media hora después, un mensaje corto e irritado de papá: Aaron, ¿dónde estás? Tu madre está preocupada, no tienes ninguna decencia. Dejé de leer después de eso. Tenía que proteger mi cordura. Apagué el teléfono e intenté dormir. No fue bien. Mis pensamientos me mantuvieron despierto, pesados, enfermizos, dando vueltas en círculos. Me desperté con un dolor de cabeza terrible y los ojos como si fueran papel de lija. Me quedé mirando la pantalla oscura de mi teléfono, que permaneció en silencio toda la noche. Finalmente, lo encendí por si algo era urgente. Sonó de inmediato, fuerte y exigente. No respondí. Pasaron unos segundos. Sonó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. No se habían preocupado por mí cuando estaba en un hospital de verdad. No les había importado cuando les escribí: estoy con suero. Pero ahora que me había quedado en silencio, ahora estaban aterrados porque el silencio era peligroso. El silencio significaba riesgo. El silencio significaba que la fuente podría finalmente secarse. Las llamadas comenzaron a alternarse con mensajes de texto. El último de papá decía: Aaron, ¿qué te pasa? ¿Por qué no respondes? No te olvidaste de la hipoteca, ¿verdad? Vence el jueves. Y ese fue el momento en que finalmente hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me senté y le escribí a papá, corto y al grano: no puedo ayudar este mes. Tengo mis propios gastos. 30 segundos después, visto. Luego silencio. Un silencio largo y denso. Y entonces, boom. La avalancha. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Es solo una transferencia. ¿Sabes lo difíciles que son las cosas para nosotros? Estás abandonando a tu familia. Contábamos contigo. Vaya. Qué egoísta. ¿No te acuerdas de todo lo que hemos hecho por ti? Leí cada uno y sentí que algo se endurecía dentro de mí. Como si hubiera sido arcilla blanda durante años, moldeable, cálida, servicial, y de repente fuera hormigón. No lloré. Ya no. Simplemente supe que ya no estaba atado a su correa. Escribí una última respuesta: no os debo nada, y le di a enviar. Luego apagué el teléfono. Sin dramas, sin explosiones, simplemente apagado. Cogí mi abrigo y salí a la calle. Sin plan, sin destino, solo aire. Finalmente, terminé en una pequeña tienda de artículos para el hogar cerca de mi apartamento. Uno de esos lugares por los que siempre pasaba pensando: más tarde. Después de cobrar. Después de cubrir sus facturas. Después de que yo se enderece su vida. Después. Pero esta vez, no habían más tarde. Cogí una taza de cerámica grande, de un verde intenso, de paredes gruesas y con un borde dorado, pesada en mis manos. Y pensé: merezco beber de una buena taza. No una desconchada de la cocina de mis padres, no una de regalo de una conferencia. Una taza de verdad para mí, porque la quiero. Luego entré en una joyería. Unos pendientes de plata sencillos, sin gemas, sin ostentación, solo líneas limpias. Me los puse, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí bonito. No para nadie más, solo para mí. No fue terapia de compras. No fue una compra por venganza.
Fue un regreso a mí mismo. Cuando volví, encendí el teléfono. Finalmente me sentí listo para ver los nuevos mensajes. 22 llamadas perdidas, 8 mensajes de voz. Correos electrónicos, chantajes emocionales, amenazas, bromas sin gracia, presión disfrazada de preocupación. Papá, no tienes idea de lo que nos estás haciendo. Mamá, pensé que eras mejor que esto. Me equivoqué. Josh solo envió un mensaje, vaya. En serio, ¿nos vas a dejar de lado? Me senté en la mesa de la cocina, saqué mi cuaderno y lo abrí por esa página. La que tenía todos los números, todo lo que había pagado, cuándo, por qué y para quién. La hipoteca de mis padres, la diferencia de los servicios públicos, el coche de Josh, sus cursos en línea, los regalos de Navidad, las cenas, sus emergencias. Lo sumé todo de nuevo. En los últimos 3 años, podría haber comprado un coche de segunda mano o haber dado la entrada para mi propio piso. Y luego, al final de la lista, escribí, a partir de este mes, $0. Un punto grande y en negrita. Luego exhalé. Después de todas esas llamadas y mensajes que ignoré, finalmente hubo silencio. Durante 2 días enteros, mi teléfono no vibró ni una vez. Ni recordatorios sobre facturas, ni mensajes de texto pasivo-agresivos, ni spam de pegatinas en el chat familiar. Solo paz. Y sinceramente, fue glorioso. Incluso empecé a preguntarme, quizás lo han entendido. Quizás finalmente lo comprendieron. Quizás me estaban dando espacio. Sí, claro. Al tercer día, mi padre llamó. Nunca llama. Normalmente, solo son mensajes de texto rápidos, sin rodeos. Pero esta vez, estaba sonando. No contesté. 10 segundos después, apareció un mensaje. Contesta. Urgente. Mamá no está bien. Se me encogió el estómago. El teléfono volvió a sonar. Respondí. Aarón, por fin, dijo, con la voz temblorosa. No sé cómo decirte esto. Tu madre tuvo un episodio grave esta mañana. Llamamos a una ambulancia. El médico dijo que estaba relacionado con el estrés. Se le disparó la tensión arterial. Su corazón. Apenas podía respirar. Estábamos aterrorizados. Me quedé en silencio. Esto es por tu culpa, añadió, más bajo. Ha estado muy preocupada. Desapareciste. No contestabas. No sabíamos qué pasaba. Pensó que te había perdido. Que te habías alejado de nosotros. Todos te queremos mucho. Quería decir, ¿dónde estabais cuando yo estaba en el hospital? Pero no me dio la oportunidad. Todavía no está bien, susurró. Está pálida. Dice que le duele el pecho. No sé. Si quieres verla viva, por favor, ven. Dile que no estás enfadado. Dile que no te has ido. Luego colgó. Dejé caer el teléfono en la cama y empecé a ponerme ropa. La cabeza me daba vueltas. Esa frase resonaba en mis oídos, si quieres verla viva. Mamá siempre había sido la frágil. Siempre algo, la tensión arterial, las migrañas, síntomas misteriosos. Y siempre la creí. ¿Y si esta vez es de verdad? ¿Hospital? ¿Casa? No pregunté. Simplemente conduje. Me recibieron en la puerta. Papá la abrió él mismo como si hubiera estado esperando. Mamá estaba en la cama en una habitación oscura con las cortinas corridas. Olía a medicina y a algo agrio. Parecía cansada, pequeña, como si hubiera pasado por algo, apenas hablaba. Josh estaba sentado al borde de la cama, callado, serio, haciendo el papel de hijo devoto. Mamá levantó la vista y susurró, Aarón, me alegro mucho de que hayas venido. Me senté a su lado y le cogí la mano. Me ardían los ojos. Pasara lo que pasara, seguía siendo mi madre. Y parecía que algo le había pasado de verdad. Susurró, me asusté mucho. Soñé que tú. Que nos abandonabas. No dije nada. Siento si fuimos injustos contigo, dijo. No fue con malicia. Te queremos mucho.
Cuando dejaste de responder, fue aterrador. Todo parecía tan creíble. Demasiado creíble. Empecé a dudar de todo. Quizás había reaccionado de forma exagerada. Durante los días siguientes, pasé por su casa todas las tardes, ayudé en casa, hice la compra. Mamá se quedaba en la cama y todos hablaban en susurros. A veces se levantaba, pero no por mucho tiempo. Decía que se sentía mareada. Le compré una manta nueva, gris suave como una nube, algo acogedor, algo bonito. Luego le pedí unas zapatillas de estar por casa mullidas. Quería cuidarla, hacer algo amable. Nadie preguntó por dinero, pero mamá mencionó de pasada, los nuevos medicamentos son caros. El seguro no lo cubre todo, pero está bien. Nos las arreglaremos. Envié $120 para la medicación. Papá dijo, gracias. Esperemos que mejore pronto. Unos días después, se rompió la lavadora. Mamá dijo, apenas por encima de un susurro, no sé cómo vamos a lavar la ropa ahora. Así que envié $400 para una nueva. Y así, sin más, volví a mi antiguo papel. Servicial, comprensivo, conveniente. Todo parecía casi normal de nuevo, solo que más silencioso, más tenso. Entonces, una tarde, mientras lavaba los platos en su cocina, no pude aguantarlo más. ¿Por qué no vinisteis cuando estaba en el hospital?, pregunté. Ni siquiera me enviasteis un mensaje. Esperé. Mamá bajó la mirada, no dijo una palabra. Papá entró en la habitación. Me torcí el tobillo, dijo. Muy mal. No podía caminar. Y tu madre no podía dejarme solo. Estábamos preocupados. De verdad. Fue solo la situación. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, lo entendía. Llevaba toda mi vida entendiendo. Y al día siguiente, todo se vino abajo. Pasé por la panadería cerca de mi apartamento para comprar unos panecillos. Al salir, me encontré con la señora Parker, la vecina de arriba de mis padres. Mamá solía charlar con ella todo el tiempo. Me sonrió como siempre, empezó una conversación trivial. Le devolví la sonrisa, asentí educadamente. Luego preguntó, ¿y bien, cómo está tu madre? Está mejorando, dije con una sonrisa suave. Ella arqueó una ceja. Ah, estaba enferma. Me quedé helado. Espero que no fuera nada grave, continuó antes de que pudiera responder. Aunque es curioso, la vi el viernes pasado. Se veía estupenda, toda radiante y animada. Nos encontramos en la sección de maquillaje. Le pregunté si tenía alguna ocasión especial, y ella se rió y dijo, por fin, un día libre para mí. ¿Y ahora está enferma? Parpadeé. ¿El viernes?, pregunté. Por la tarde. Sí. Sobre las 6. El sitio estaba abarrotado. Viernes. El mismo viernes que supuestamente tuvo un episodio grave. El día que corrí a su casa y me senté junto a su cama mientras ella se agarraba el pecho y susurraba como si estuviera en su lecho de muerte. Débil, apenas hablando. Me fui sobre las 5. Ella se levantó, se cambió y se fue de compras. Aturdido, conduje directamente a casa de mis padres. Quizás la señora Parker se equivocó de día. Quizás confundió a mi madre con otra persona. Quizás todo fue solo una coincidencia. No podían haber hecho algo tan bajo, tan manipulador. Aparecí como de costumbre, no dije una palabra, actué como si todo estuviera bien. Esa tarde, mientras guardaba los platos en la cocina, oí a Josh hablando por teléfono en su habitación. Uf, por los pelos. De verdad pensé que nos iba a cortar el grifo. Se rió. Pero no, volvió. Mamá debería haberse dedicado a la actuación. En serio, hasta yo me lo creí. Lo bordamos como en una película. Me detuve. Me quedé allí en el pasillo escuchando a mi hermano, el mismo al que mecía para dormir cuando era un bebé, burlándose de mí, riéndose de lo fácil que fue atraerme de nuevo. ¿Muerto? Josh, todos ellos compinchados. Una actuación, una trampa, y yo de vuelta a mi papel habitual, proveedor,
solucionador, la buena hija con la cartera abierta. Josh debió de sentir mi mirada. Se giró y me vio de pie en el pasillo, con la cara sonrojada. Aaron, murmuró. ¿Qué pasa? Lo miré, no dije una palabra. No quedaba nada que decir. Pasé a su lado, cogí mi bolso, me puse el abrigo. Dile a mamá y a papá, dije con calma, que lo vendieron muy bien. Gran trabajo. Luego abrí la puerta y me fui. Afuera hacía un frío que pelaba, viento, quizás incluso llovía. No lo recuerdo. No sentí nada de eso. No estaba llorando. Algo dentro de mí finalmente se había calmado. Algo más finalmente había despertado. Han pasado 6 meses. Ahora tengo un apartamento nuevo. Pequeño, pero tiene ventanas que dan al parque. Por la mañana, oigo pájaros. Por la tarde, me llega el olor a café recién hecho de la panadería de abajo. A veces me despierto y no sé muy bien qué siento. Esta extraña ligereza, esta calma, incluso al respirar. Entonces lo recuerdo, es paz. Ya no le debo nada a nadie. Vivo mi vida. No trabajo los fines de semana. Vuelvo a tener aficiones. Ahora leo libros de verdad, no hojas de trabajo, no guías de terapia, novelas de verdad. Me apunté a una piscina, me compré un sofá nuevo, no porque estuviera de oferta, sino porque era suave y bonito. En Navidad, fui a Seattle solo porque quise. Ya no tengo familia, pero me tengo a mí mismo. Y resulta que eso es más que suficiente. Ahora también tengo amigos, de los de verdad. Los que no juzgaron, no me hicieron sentir culpable, no me salieron con él, bueno, quizás es más complicado que eso. Tomamos café juntos, nos enviamos mensajes por la noche, a veces nos sentamos en silencio, y es suficiente. No exigen, no manipulan, no llevan la cuenta. ¿Y mi familia? Bueno, digamos que cortar el suministro de dinero desencadenó un leve apocalipsis. Josh, pobrecito, tuvo que despedirse de su coche. El banco se lo embargó cuando se dieron cuenta de que no tenía ni trabajo ni cerebro. Por cierto, todavía no ha encontrado su camino. Los proyectos de autónomo de mi padre desaparecieron mágicamente. Resulta que todo este tiempo solo había estado viendo YouTube en el garaje. Supongo que el universo finalmente se cansó de fingir que eso contaba como trabajo. Y mi madre hizo un valiente regreso de su década sabática de ser demasiado sensible emocionalmente para los entornos de oficina y se dirigió a la oficina de empleo. Lo último que supe es que todavía está buscando un trabajo que le permita dormir hasta tarde y estar rodeada solo de gente amable. Tuvieron que vender la casa. No podían permitirse la hipoteca. Ahora viven todos juntos en un apartamento de una habitación abarrotado al otro lado de la ciudad. Se rumorea que todavía hablan de mi traición en la cena. ¿Pedir perdón? Por supuesto que no. Eso requeriría autoconciencia. Es mucho más fácil pintarme como la hija desagradecida que destruyó su pequeño y acogedor montaje. Incluso intentaron movilizar a la familia extendida, enviaron su pequeña campaña de relaciones públicas. Correos electrónicos, llamadas, historias lacrimógenas y dramáticas. Abandonó a su madre, que casi muere de pena, después de todo lo que hemos hecho por ella. Pensaba que Aaron era la responsable. Resulta que solo es una egoísta. Recibí mensajes y llamadas de primos con los que no hablaba en años. Tías abuelas, parientes lejanos que apenas recordaban mi cumpleaños. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? ¿De verdad abandonaste a tus padres así? Siempre pensé que eras la madura. Supongo que nos equivocamos. Cada mensaje era como una pequeña astilla bajo mi piel. Primero, los ignoré, y luego me enfadé. No un enfado de crisis nerviosa. No un enfado de publicar una diatriba en Internet. Un enfado estratégico. Abrí Google Drive, creé una carpeta y la llamé para todos los que están preocupados. Dentro, subí mis extractos bancarios de los últimos 3 años. Capturas de pantalla de transferencias a mamá, a papá, a Josh. Capturas de pantalla de mensajes de texto. Mamá diciendo, no querrás que nos quedemos a oscuras, ¿verdad? Josh suplicando, si no ayudas, me echarán. Papá recordándome, la hipoteca vence pronto.
Añadí un archivo especial, un mensaje de mi madre, dándome las gracias por cubrir el curso de terapia de Josh, que resultó ser una suscripción a una plataforma de juegos en línea. Luego envié la carpeta a todos los que me atacaron. Sin drama, sin insultos, solo una línea que decía, antes de juzgar, aquí tenéis un poco de lo que estaba pasando entre bastidores. Algunas personas se disculparon. Otras desaparecieron. Unas pocas insistieron con el clásico, pero son tu familia. No puedes simplemente alejarte de la familia. Sí, bueno, resulta que la familia no son las personas que te dieron a luz. Son las personas que no te tratan como una batería humana para sus vidas. No estoy amargado. No estoy roto. Estoy sanando. Pero a veces, la única manera de convertirte en ti mismo es liberarte del papel en el que te metieron de niño. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. ¿Qué piensas? ¿Hice lo correcto? Déjame saber en los comentarios y suscríbete si te gustan historias como esta.